9 de febrero de 2026, 5 de la tarde. Esa era la hora límite, la hora que el supuesto secuestrador puso en la nota que llegó a los medios de comunicación. 6 millones de dólares. Esa era la cantidad. Y cuando esa hora límite del 9 de febrero llegó y pasó sin que nadie hiciera un pago, sin que ninguna transacción ocurriera, sin que ningún comunicado oficial describiera un intercambio, el ecosistema del crimen real de 10 millones de personas empezó a construir la pregunta que el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, respondió en el Today Show de NBC 41 días después de la desaparición de Nancy Guthrie. ¿Qué pasa cuando la hora límite pasa y el sospechoso no recibió lo que quería? El 10 de febrero de 2026, 24 horas después de que la hora límite de las 5 de la tarde del 9 de febrero pasara sin pago, el director del FBI Kash Patel publicó en X el comunicado más específico disponible desde cualquier autoridad federal sobre el estado de la evidencia de imagen del caso. En los últimos 8 días, el FBI y el departamento del sheriff del condado de Pima han estado trabajando estrechamente con nuestros socios del sector privado para continuar recuperando cualquier imagen o metraje de video de la casa de Nancy Guthrie que pueda haberse perdido, y adjuntó 4 imágenes, el sospechoso enmascarado, en el porche de Nancy Guthrie, con la mochila Ozark Trail de 25 litros, con la pistola en la funda Over the Fly tácticamente incorrecta, con los guantes negros, con la linterna en la boca. El director del FBI publicó esas 4 imágenes el 10 de febrero de 2026, 24 horas después de que la hora límite del sospechoso pasara sin pago. No es coincidencia. Es la respuesta del FBI al sospechoso, que puso una hora límite y que no recibió los 6 millones de dólares. La respuesta más directa posible. Tu cara, publicada por el director del FBI, vista por 100 millones de personas. Y ahora, el 13 de marzo de 2026, día 41, el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, sentado frente a la corresponsal de NBC News Liz Kreutz en el Today Show nacional, pronunció la advertencia que ningún equipo de comunicaciones del departamento, ningún abogado institucional y ningún protocolo de investigación activa pudo callar. Porque la advertencia no es una opinión, no es una hipótesis, no es el tipo de declaración especulativa que los departamentos de sheriff evitan en cámara durante investigaciones activas. Es la evaluación más honesta posible desde un investigador experimentado sobre la naturaleza de la mente criminal que eligió a Nancy Guthrie específicamente y que sigue libre 41 días después. Absolutamente, absolutamente. Las mentes criminales son mentes criminales, 2 veces, sin pausa, sin mirar hacia el costado, sin la vacilación que produce la respuesta preparada por el equipo de comunicaciones antes de las entrevistas en cadena nacional. La corresponsal le preguntó si el sospechoso podría atacar de nuevo, y el sheriff respondió con la primera palabra que cualquier investigador que procesó la escena del crimen de Catalina Foothills el 1 de febrero, que vio las gotas de sangre de Nancy en el umbral, que analizó el metraje del hombre enmascarado con mochila y guantes y pistola en la funda incorrecta, que leyó la nota con la hora límite de las 5 de la tarde del 9 de febrero por 6 millones de dólares. Produciría si alguien le hiciera esa pregunta en cámara sin filtros. Absolutamente. Y entonces, Nanos añadió las palabras que transformaron la entrevista del Today Show
del 13 de marzo, de una actualización rutinaria del día 41, en el desarrollo más significativo del caso desde el primer día. No porque revelara el nombre del sospechoso, no porque confirmara que el ADN del laboratorio de Florida produjo una coincidencia, sino porque reveló que la investigación alcanzó el umbral más importante posible en cualquier caso de secuestro sin arresto, el umbral del motivo. Creemos que sabemos por qué hizo esto, y creemos que fue dirigido. Pero no podemos estar 100% seguros de eso, así que sería ridículo decirle a la gente, no te preocupes, no eres su objetivo. Sería ridículo. Esa es la palabra que el sheriff del condado de Pima eligió. No inapropiado, no prematuro, no irresponsable, ridículo. La palabra más coloquialmente contundente disponible para describir la brecha entre lo que los investigadores saben sobre el sospechoso y lo que el público necesita escuchar sobre su nivel de seguridad real en el vecindario de Catalina Foothills y en cualquier área con las mismas características en Tucson, Arizona. Sería ridículo decirle a la gente que no se preocupe, porque no están 100% seguros de que el crimen fue tan dirigido que solo Nancy Guthrie podía ser el objetivo. Y mientras esa certeza del 100% no existe, la advertencia que el sheriff no pudo callar en el Today Show del 13 de marzo existe en su lugar. No piensen ni por un minuto que porque le pasó a la familia Guthrie, están seguros. No. Mantengan la guardia. Keep your wits about you. Keep your wits about you. Esa frase en inglés, las palabras exactas que Nanos eligió para la audiencia nacional del Today Show, no tiene traducción perfecta al español, porque en inglés tiene una carga específica que ninguna traducción captura completamente. Mantener el ingenio sobre uno mismo. Permanecer alerta. No bajar la guardia, no confiar en que el crimen le pasó a otra persona y que por lo tanto estás a salvo. Mantener la guardia activa, consciente, sostenida. No por 3 días, no hasta que el próximo comunicado de prensa del departamento del sheriff del condado de Pima anuncie un arresto, sino mientras el sospechoso esté libre. Y el sospechoso está libre. 41 días después de que entró al porche de Nancy Guthrie, a las 2:12 de la madrugada del 1 de febrero de 2026. 41 días después de que pasó 41 minutos adentro de esa casa. 41 días después de que salió con Nancy. El sospechoso está libre, y el sheriff que sabe el motivo, pero que lo retiene intencionalmente para proteger la integridad del proceso judicial que la investigación está construyendo, no pudo callar la advertencia más directa posible sobre lo que esa libertad continuada significa para la comunidad de Tucson. Atacará de nuevo. Absolutamente. Y el Ballad publicó hoy el análisis más específico posible sobre la tensión central de la declaración del sheriff del 13 de marzo. La tensión entre dos mensajes simultáneos que parecen contradecirse, pero que en realidad describen el estado más honesto posible de la investigación en el día 41. El crimen fue dirigido, y sin embargo el público no está seguro. Esas dos afirmaciones juntas no son una contradicción. Son la descripción más precisa disponible de lo que los investigadores saben y no saben sobre el sospechoso que sigue libre. Fue dirigido, pero no están 100% seguros. Y mientras esa certeza no existe, los residentes de Tucson y cualquier persona que comparte las características que hicieron a Nancy Guthrie un objetivo potencial, mujeres mayores
viviendo solas, en propiedades de alto valor, con familias públicamente identificables, con proveedores de servicio que conocen el interior de sus casas, no pueden asumir que no son el próximo objetivo. Nanos añadió, en la misma entrevista del Today Show del 13 de marzo, el contexto más específico disponible sobre el estado de la creencia de la investigación desde el primer día, con las palabras más cargadas de historia disponibles desde cualquier sheriff en toda la cobertura del caso. Creo que desde el día 1 tuvimos algunas creencias fuertes sobre lo que sucedió, y esas creencias no han disminuido desde el día 1. Las creencias del equipo de homicidios del condado de Pima, que llegó a la escena del crimen de Catalina Foothills en la madrugada del 1 de febrero de 2026, que procesó las gotas de sangre de Nancy en el umbral de la puerta, que analizó las cámaras desconectadas y los cristales rotos, que vio el metraje del porche con el sospechoso enmascarado, no cambiaron en 41 días. No se debilitaron. No fueron reemplazadas por una teoría diferente después de que el análisis del ADN, el procesamiento del metraje, las 40.000 pistas, el estudio de los 3 vehículos en custodia y el análisis de la genealogía genética produjeron nuevos datos. Se fortalecieron. Lo que el equipo de homicidios vio el primer día de la investigación y lo que el sheriff lleva 41 días protegiendo intencionalmente de la mirada pública es la misma cosa que los investigadores siguen creyendo hoy, con suficiente convicción como para que el sheriff le diga al Today Show nacional que desde el día 1 esas creencias fuertes no disminuyeron. Y la investigadora del caso más seguida, fuera de las autoridades oficiales, la exagente especial del FBI y Jennifer Coffin Duffer, publicó en X esta semana la advertencia que amplificó la del sheriff con el contexto más aterrador disponible, desde alguien que pasó décadas evaluando exactamente el tipo de sospechoso que el metraje del porche describe. Hay un secuestrador, al menos uno, y un posible asesino, tal vez más, en las calles. ¿Quién será su próximo objetivo? Coffin Duffer añadió el diagnóstico más específico sobre el punto ciego central de la conversación pública sobre el caso. Mientras parecía ser una abducción muy dirigida, podría haber personas capaces de violencia extrema, en libertad. Este es un problema importante. Proteger a la comunidad parece estar perdido en el alboroto. Perdido en el alboroto. Esa es la evaluación de Coffin Duffer sobre lo que 10 millones de personas, analizando el Honda CR-V en el taller mecánico, el ADN mixto en el laboratorio de Florida, el metraje del 11 de enero, la caja eléctrica y el motivo retenido intencionalmente, están produciendo como efecto secundario. La invisibilidad del hecho más básico y más urgente de la investigación en el día 41, el sospechoso libre, que puede atacar de nuevo, absolutamente, y que el público no está seguro solo porque cree que el crimen le pasó a la familia Guthrie. Y Nanos confirmó algo más en el Today Show del 13 de marzo que ningún análisis previo del caso había articulado desde el ángulo de la seguridad pública con suficiente especificidad, el ADN, el estado de la muestra mixta que el laboratorio privado de Florida procesa. Absolutamente, eso nos va a llevar a alguien, esperamos. Ese esperamos es la palabra más honesta del sheriff sobre el estado real de la evidencia más técnica del caso, y el vínculo entre ese esperamos y la advertencia del ataque de nuevo es el más directo posible. Mientras el ADN no produce la coincidencia que lleva al nombre,
El sospechoso permanece libre. Y mientras permanece libre, Nanos dijo absolutamente cuando le preguntaron si puede atacar de nuevo. Nancy Guthrie necesita medicación vital diaria para sobrevivir. 41 días sin esa medicación. El reloj biológico que corre paralelo al reloj del laboratorio de Florida y al reloj del proceso judicial que la investigación construye. Y la artista de Tucson Donna Preuss, que usa el nombre Pinky, dejó hoy sus pinturas en lienzo afuera de la casa de Nancy en Catalina Foothills, con las palabras más simples y más urgentes posibles, desde cualquier miembro de la comunidad de Tucson, que lleva 41 días mirando la investigación sin arresto. Nancy, todos estamos orando para que vuelvas a casa ahora. Ahora. No cuando el laboratorio produzca el resultado. No cuando el proceso judicial esté listo. Ahora. La misma urgencia que el reloj de la medicación produce. La misma urgencia que la advertencia del sheriff del 13 de marzo produce. La misma urgencia que la pregunta de Coffin Duffer sobre quién será el próximo objetivo produce. El sheriff del condado de Pima no pudo callar la advertencia del 13 de marzo porque no hay forma honesta de callarla. El sospechoso está libre. Las mentes criminales son mentes criminales. El crimen fue dirigido, pero no están 100% seguros. No le dirían al público que no se preocupe porque sería ridículo hacerlo. Y desde el día 1, las creencias fuertes de la investigación no disminuyeron. Esas creencias fuertes incluyen el motivo. El mismo motivo que Nanos retiene intencionalmente. El que cree que salió desde el día 1. El que conecta al sospechoso enmascarado del porche con Nancy Guthrie, específicamente. Y el que, cuando sea públicamente revelado, va a transformar la narrativa del caso de la forma más dramática posible, porque lleva 41 días siendo la pieza de información más protegida de la investigación, mientras el resto del país debate el Honda CR-V y el ADN y el metraje. El motivo. El sheriff lo tiene. Y no pudo callar la advertencia que el motivo produce sobre el nivel de riesgo público real del sospechoso que sigue libre. Nancy Guthrie tiene 84 años. Lleva 41 días desaparecida. La hora límite del 9 de febrero pasó sin pago. El director del FBI publicó las imágenes al día siguiente. El sheriff dijo absolutamente sobre si el sospechoso puede atacar de nuevo. Dijo, sería ridículo decirle a la gente que está segura. Dijo, desde el día 1, las creencias no disminuyeron. Y dijo, keep your wits about you, all Today Show nacional, mientras retiene intencionalmente el único dato que puede callar esa advertencia para siempre, el nombre del sospechoso, y el motivo que el sheriff conoce y no puede decir todavía. $1.200.000 en efectivo, con un PIN de 7 dígitos, para quien sepa el motivo que el sheriff no pudo callar, pero tampoco pudo revelar el 13 de marzo de 2026. Tráiganla a casa.